Acababa de cerrar un trato importante para la empresa cuando recibí una llamada de mi novia. Emocionado, compartí la noticia en Instagram, pensando que finalmente estaba lista para hacer pública nuestra relación. Pero de repente, el recién contratado asistente masculino de mi novia me abofeteó y volcó mi escritorio. «Eres un director, por el amor de Dios. ¿Cómo te atreves a robar el regalo que mi esposa me dio? ¿No tienes vergüenza?» En lugar de defenderme, mi novia Gwendolyn dijo que no merecía mi posición y anunció públicamente que su asistente Rowan se haría cargo del gran proyecto que yo acababa de asegurar. Fue entonces cuando me di cuenta de que Gwendolyn no planeaba hacer pública nuestra relación, sino la de ellos. Toda la oficina grababa la escena con sus teléfonos, disfrutando del espectáculo. Pero no me enojé. En cambio, sonreí y le entregué mi credencial de empleado a Rowan. «Así que eres la pareja del CEO. Toma, quédate también con el puesto de director a modo de disculpa. Les deseo toda una vida de felicidad». Al ver mi reacción inesperada, un colega me apartó a un lado y me susurró: «No hagas nada precipitado. Siempre puedes conseguir otro proyecto». Pero él no sabía que no estaba actuando por impulso en absoluto. Ayer, cuando pasé por la oficina, escuché a Rowan, el asistente de Gwendolyn, insistiendo: «Gwendolyn, quiero hacer algo con mi vida. Dame este nuevo proyecto que acabas de conseguir. Te prometo que haré un gran trabajo y te impresionaré». En ese momento, no le di importancia. Gwendolyn y yo habíamos sido amantes en secreto durante 7 años. Rechacé ofertas de grandes empresas para ayudarla a iniciar este negocio. Aseguré el 90% de los proyectos de la empresa. Gwendolyn sabía mejor que nadie lo duro que había sido el camino. También era una mujer de principios que nunca se metía con asuntos importantes como los proyectos. Además, le habían robado un proyecto anteriormente y odiaba a ese tipo de personas. Así que cuando vi el anillo que Gwendolyn me envió hoy, pensé que finalmente se había dado cuenta de que yo era la mejor opción y quería casarse conmigo. Jamás imaginé que Rowan me daría la vuelta a la tortilla, difamándome al llamarme ladrón y humillándome. Me sorprendió aún más que Gwendolyn abandonara sus principios por Rowan, quien solo llevaba unos meses en la empresa. Si así iban a ser las cosas, no tenía razón para quedarme en esta empresa de pacotilla. Gwendolyn todavía no se daba cuenta de que había descubierto su estratagema infantil. Creía que solo estaba celoso. Frunció el ceño al mirarme. ¿A qué viene ese sarcasmo? Desde que apareció Rowan, siempre me miraba con prejuicio. Esta vez no gasté palabras en discutir. Solo dije con calma: «Estás exagerando. De verdad se lo estoy dando. Le estaba entregando tanto mi novia como mi trabajo». Estaba a punto de irme cuando Gwendolyn me tomó del brazo y me arrastró a su oficina con el rostro frío. La empresa no era grande y la oficina tenía mala insonorización. Tan pronto como cerró la puerta, los empleados afuera, que estaban pendientes del drama, empezaron a adular a Rowan, preguntando cuándo se casaría y tendría hijos. Rowan respondió tímidamente: «Tener hijos es duro para las mujeres. No puedo tomar esa decisión por ella». Ya actuaba como el novio oficial de Gwendolyn. Y debido a que Gwendolyn no decía nada al respecto, los empleados lo creyeron por completo. Al oír esto, la mano de Gwendolyn se quedó congelada mientras servía agua. Consciente de que me debía una explicación, suavizó su tono, que normalmente era rígido. «Rowan solo es un chico que no sabe comportarse. Estaba bromeando. No lo tomes en serio. Tiene parientes en la empresa cliente. Conseguimos este proyecto gracias a él». La miré con incredulidad. ¡Qué absurdo! La empresa cliente, ThunderTech, tenía un equipo técnico interno y no necesitaba subcontratar. Rechazaron la colaboración desde el principio. Fui yo quien se negó a rendirse, rogando y haciendo regalos hasta que finalmente conseguí reunirme con la persona a cargo. Me concedió generosamente 30 segundos y aproveché la oportunidad para presentar nuestro producto. Al ver mis capacidades, intentó reclutarme con un salario alto. Cuando no lo logró, accedió a colaborar. Había pasado noches en vela yendo de un lado a otro por este proyecto, pero ella no vio nada de eso. Sin embargo, creyó sin titubear la afirmación casual de Rowan. Si se hubiera detenido a pensarlo por un instante, se habría dado cuenta de que si Rowan realmente tuviera esos contactos, no estaría trabajando como asistente en nuestra pequeña y precaria empresa. O tal vez lo entendía todo y solo se estaba haciendo la tonta. Viendo que guardaba silencio,
Gwendolyn bajó la mirada por un momento y tomó la iniciativa de prepararme una taza de café. Se inclinó hacia mi oído y susurró: «Solo estoy fingiendo con él. Eres tú con quien me voy a casar». En el pasado, cada vez que discutíamos, me ablandaba sin principios en cuanto ella suavizaba su voz y hacía promesas. Así que esta vez creyó que funcionaría igual. Ella agitó la mano con desdén. «Vuelve al trabajo, yo me encargo de lo del proyecto». Pero lo que ella no sabía era que ya no la deseaba. Me levanté de mi asiento. «No hace falta que te molestes. Me marcho». Dicho esto, saqué un formulario de renuncia, lo rellené sin dudarlo y salí de la oficina. Al ver que estaba a punto de irme, Rowan se apresuró a bloquear mi camino, haciendo un espectáculo de sentirse agraviado. «Félix, sé que eres un experto en el sector. Tienes razón, no estoy calificado para el puesto de director técnico. Toma, recupéralo». Agarró la credencial de empleado y trató de devolvérmela. Solo lo empujé ligeramente, pero aprovechó para dejarse caer dramáticamente, tirando una silla y un ordenador en el proceso, alarmando a los compañeros de alrededor. Rowan se levantó y, agitando las preguntas de preocupación de los colegas, dijo que no era gran cosa. Gwendolyn, sobresaltada por el alboroto, acudió corriendo con sus tacones de 10 centímetros. Tras asegurarse de que Rowan estaba bien, me fulminó con la mirada, frunciendo el ceño. «Félix, no creas que puedes hacer lo que quieras solo porque llevas mucho tiempo en la empresa». Al oír esto, los colegas de alrededor se metieron para reprenderme. «Sí, Félix, que el veterano deje paso al nuevo es por el bien del desarrollo de la empresa. No acoses al novato solo porque tienes antigüedad». Las palabras más duras vinieron de Jack, el protegido al que yo mismo había enseñado. «¿Y qué si cerraste unos cuantos proyectos? Actúas como si fueras el dueño del lugar. Te enviciaste con eso de dar favoritismos, ¿eh? Ni siquiera puedes respetar a un genio como Rowan. Habíamos trabajado juntos durante años, y yo era el mejor vendedor. En el pasado, todos me llamaban Félix, con respeto al verme. Ahora, todos se regodeaban mirándome con sorna, ansiosos de que me largara. ¿Qué más daba? Que dijeran lo que quisieran. Ya había terminado allí. Salí de la empresa sin decir una palabra. Gwendolyn corrió tras de mí. Al ver que no había nadie alrededor, se frotó la frente y dijo: «Estás sobrecargado de trabajo últimamente. Te aprobaré unos días libres para que descanses. Hoy es nuestro 7º aniversario. Espérame en casa, tengo una sorpresa para ti». Justo al terminar de hablar, llegó el ascensor. Entré sin decir nada. De vuelta a casa, me preparé la cena sin esperarla. Aún no había regresado cuando cayó la noche. Me puse los zapatos y me arreglé un poco antes de salir a encontrarme con el representante del cliente, pero me crucé con un compañero de trabajo en el camino. Este chico era lento para entender las cosas, así que no se había distanciado de mí como los demás. Aún me saludaba con entusiasmo. «Félix, ¿vas a la fiesta de ascenso que Gwendolyn está organizando para el director Rowan? Vamos juntos y compartimos el taxi». Él estaba contento porque por fin no tendría que ir en metro, pero yo negué con la cabeza. «No es a donde voy». Puso cara de extrañeza. «¿No te invitó Gwendolyn?» Asentí con indiferencia y me alejé. A lo lejos lo escuché murmurar: «Gwendolyn sí que hace favoritismos». Pero no miré atrás. Ella nunca hacía favoritismos, solo favorecía a Rowan. Por Rowan era capaz de cualquier cosa. Incumplir sus promesas conmigo no era nada nuevo. Anteriormente, cuando estuve hospitalizado por neumonía, dijo que vendría a verme después de una reunión. Esperé hasta el amanecer antes de que finalmente apareciera, alegando que había estado trabajando horas extras, cuando en realidad estuvo viendo una película con Rowan. No hace mucho, habíamos quedado para tomarnos fotos de pareja. La esperé vestido de traje hasta que cerró la tienda de fotografía. Ella llegó sin prisas, diciendo que el trabajo la había retenido, pero en realidad había estado de compras con Rowan para que se probara ropa que le quedaba bien. Y así había infinidad de incidentes similares. Cada vez que la cuestionaba, me regañaba fríamente con un «el trabajo es lo primero». Esta dinámica era agotadora. En la cafetería, el representante del cliente vio el informe de progreso que le presenté y exclamó admirado: «Félix, ¿estás seguro de que no quieres cambiar de empresa? Podemos ofrecerte 10 veces tu salario actual». Esta vez no me negué. El representante se alegró y dijo que podíamos negociar cualquier condición que yo tuviera. Después de discutir los beneficios con él, regresé a casa y encontré a Gwendolyn sentada en el sofá esperándome.
con cajas de comida ya empaquetadas. Me había vuelto a dejar plantado. Antes solía darme un montón de explicaciones, pero esta vez no dijo nada. Tras un momento de silencio, empujó los recipientes de comida hacia mí. Debes de estar cansado hoy también. No hace falta que cocines, solo caliéntalo y come. Bajé la mirada. Había variedad de platillos amontonados de forma poco apetecible en contenedores de plástico, salteados y hervidos, incluso un trozo de pastel al vapor empapado en la sopa. Evidentemente eran sobras, mal empaquetadas, sin preocuparse por separarlas. Ni siquiera se molestó en ponerlas aparte. Simplemente las mezcló todas en un solo recipiente. Solo con verlas se me quitaban las ganas de comer. Agité la mano. No hace falta, ya he comido. Gwendolyn me miró largamente, y la mujer normalmente fría tomó la iniciativa de rodearme la cintura con los brazos. Lo siento. Acaba de ser ascendido, así que como jefa tenía que mostrar mi apoyo. Sé que hoy te portaste mal. Saquemos la licencia de matrimonio este fin de semana. Qué fácil lo decía. Cuando me ascendieron a director, fui yo mismo quien organizó felizmente mi fiesta de ascenso. Esperé ilusionado en la sala privada. El camarero calentó la comida 5 veces. Esperé hasta el cierre del restaurante, y ni un solo colega se atrevió a presentarse. Mandé mensaje tras mensaje y todos quedaron en el olvido. Un compañero bondadoso me preguntó en secreto si había ofendido a la jefa. Me quedé perplejo en ese momento. Más tarde me enteré. Cuando yo no estaba en la oficina, Gwendolyn había reñido fríamente a cada colega que anunció que vendría a mi fiesta. ¿Tienen poco trabajo? ¿Aburridos? ¿Solo piensan en comer, beber y divertirse? ¿Para esto les paga la empresa? ¿Inútiles? Mejor renuncien. Al recordarlo, aparté con firmeza sus manos, que se aferraban intranquilas a mi cintura, y dije con frialdad: no hace falta, Gwendolyn. Terminemos. No abrí la boca durante todo el trayecto de vuelta a casa. Gwendolyn no intentó seguirme esta vez. Tal vez sabía que ya no había nada que pudiera decir. O tal vez simplemente no le importó lo suficiente. Dormí poco esa noche. No por tristeza, sino porque mi mente parecía estar procesando, por fin, todo lo que me negué a ver durante años. Me levanté antes de que saliera el sol. Ducha, camisa limpia, café fuerte. A las 8 en punto, crucé la puerta giratoria de Thunder Tech, esta vez como empleado. El ambiente era distinto. No había tensión en el aire, ni miradas evaluadoras, ni cuchicheos. La recepcionista me sonrió sin excesos. Bienvenido, señor Navarro. El señor Larson lo espera en el piso 6, y 906. Me entregó una credencial temporal con mi foto aún en blanco. El plástico todavía estaba tibio, recién impreso. La observé un momento. Sin título rimbombante, sin banda dorada, sin ningún símbolo de estatus. Solo mi nombre. Por primera vez en años, eso me pareció suficiente. El ascensor subió sin sobresaltos. Mi reflejo en los espejos cromados me devolvía una imagen más relajada de lo que esperaba. El mismo traje, pero sin esa carga invisible que llevaba encima en la empresa anterior. Cuando las puertas se abrieron, un hombre alto, de barba prolija y actitud despreocupada, me esperaba con una sonrisa tranquila. «Félix, ¿cierto? Soy Emil Larson. Bienvenido al nido de Hornets», dijo extendiendo la mano. Lo saludé con firmeza. «Gracias por recibirme tan rápido». «No hay de qué. Cuando alguien cierra un contrato como el que tú cerraste con nosotros, lo mínimo que podemos hacer es darte un buen asiento para el show», respondió con una risa franca. Me guió por un pasillo acristalado que daba a un espacio abierto. La oficina era moderna, llena de luz natural y plantas distribuidas con un sentido del orden casi escandinavo. Sin cubículos, sin muros. Todo a la vista. «Aquí no nos gustan las puertas cerradas ni las jerarquías invisibles», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Tu escritorio está aquí. No es mucho, pero tiene vista al parque». El escritorio era modesto, una silla ergonómica, 2 monitores y un organizador vacío. Pero era limpio, sincero, sin las marcas de manos que intentaron empujarme fuera. «Mañana llega tu laptop oficial. Hoy solo quiero que te familiarices con el entorno y que conozcas a tu dupla en este primer proyecto. Se llama Nora». Al escuchar ese nombre, alcé la vista. «¿Ingeniería de producto?», pregunté. «Sí, es un poco particular, pero la más brillante del equipo. Solo no la interrumpas cuando tenga los auriculares puestos.
A menos que estés dispuesto a que te responda con un monosílabo. Sonreí sin mostrar los dientes. Emil me dejó solo. Abrí una libreta nueva, pasé las hojas en blanco con la yema de los dedos. Empezar de cero tenía un sabor inesperadamente dulce. Pasaron unos minutos antes de que una figura delgada se acercara a mi escritorio. Llevaba el cabello recogido en una trenza que parecía hecha con precisión matemática. En la mano sostenía una tableta digital y en la otra un vaso de vidrio con té humeante. ¿Félix Navarro?, preguntó sin rodeos. Sí. ¿Nora? Asintió y miró mi escritorio, como evaluando si yo era alguien que dejaba migas o montones de papeles innecesarios. No parecía encontrar nada ofensivo. Tomó asiento sin ser invitada. Nos asignaron juntos. El cronograma del cliente es agresivo. Te enviaré los flujos de trabajo esta tarde. Preferiría que respetaras los bloques de silencio entre las 9 y las 12. Su tono no era grosero, pero tampoco amable. Era eficiente. Entendido, respondí, sin necesidad de impresionar a nadie. Ella asintió de nuevo, como un sargento que aprobaba el recluta. Se levantó con la misma precisión con la que había llegado y volvió a su escritorio al otro extremo del salón. Un par de empleados pasaron junto a mí después de eso. Saludaron con la cabeza, uno incluso me ofreció café. El gesto fue tan simple y libre de segundas intenciones que me desarmó. Estaba acostumbrado a la adulación disfrazada de cortesía o a la hostilidad envuelta en sonrisas. Pero ahí, en esa oficina donde nadie parecía tener tiempo para intrigas, por primera vez en años sentí que tal vez, solo tal vez, podía volver a disfrutar de trabajar. Me senté, abrí mi blog de notas y escribí. Día 1. No necesito demostrar nada a nadie, solo trabajar bien. Los primeros días en ThunderTech transcurrieron sin estridencias, pero con un tipo de intensidad nueva. Era un lugar donde cada gesto hablaba más fuerte que las palabras. Nadie me preguntó por qué había dejado mi trabajo anterior. Nadie fingió estar interesado en detalles personales. Era como si todo el mundo aquí supiera que lo importante no era de dónde venías, sino lo que hacías cuando te sentabas frente al monitor. Me gustaba eso. Nora, como Emil había advertido, era puntual con sus silencios. No había espacio para bromas forzadas ni conversaciones intrascendentes. Pero su precisión era admirable. Observé cómo sus diagramas fluían de la pantalla como si tuviera una fábrica de lógica en la cabeza. A veces, sin mirarme, me lanzaba preguntas técnicas, desafiantes, como si probara mi competencia sin necesidad de decirlo directamente. Yo respondía con datos, sin adornos. Ella asentía o corregía en seco, y así empezábamos a afinar un ritmo. Una tarde, mientras revisaba un contrato para un nuevo proveedor, escuché mi nombre mencionado detrás de una de las paredes de cristal. No me moví. Era la sala de coordinación. Una llamada en conferencia. Sí, confirmamos que el señor Navarro está con nosotros ahora. La voz era de Emil. Una pausa. No, el acuerdo fue cerrado por él personalmente. Y no hay nadie más en nuestra empresa que haya participado. Si su proveedor anterior insiste con esa narrativa, lamentablemente tendremos que emitir un comunicado aclaratorio. No pude evitar arquear una ceja. El tono era sereno, pero cortante. Más tarde, Emil se asomó por mi escritorio. ¿Te molesta que haya tenido que intervenir? Negué con la cabeza. Estoy acostumbrado a que otros intenten reclamar méritos ajenos, pero agradezco el gesto. Tranquilo. Aquí la gente se gana su lugar con trabajo, no con historias, dijo, y siguió su camino como si no acabara de hundir diplomáticamente a otra empresa. No necesitaba preguntarle cuál. Lo supe de inmediato. Gwendolyn había intentado venderle a otro cliente la idea de que ese contrato con ThunderTech había sido conseguido por Rowan. Probablemente para justificar su ascenso, o quizás para salvar la cara ante la junta, pero no había previsto algo. El cliente conocía muy bien quién había estado sentado en aquella reunión decisiva. Yo. Y ahora, gracias a esa mentira, no solo habían perdido prestigio, también estaban perdiendo clientes. Me sentí extrañamente en paz. No por la caída de alguien más, sino porque la verdad, sin necesidad de que yo hiciera nada, estaba tomando su lugar. Volví a concentrarme en el informe que tenía delante, pero una figura al otro lado del salón me distrajo. Nora, sin sus auriculares por primera vez, me miraba desde su escritorio.
Sus ojos no juzgaban ni parecían curiosos. Solo estaban ahí, observando. Volvió a su pantalla. Y yo también. Esa noche, recibí un correo inesperado. Asunto, revisión técnica, propuesta de flujo. Era de Nora. En el cuerpo del mensaje, solo una línea. He revisado tu sugerencia. Es interesante. Hablemos mañana. Me detuve en la palabra interesante. De ella, eso era prácticamente un halago. Al día siguiente, trabajamos juntos en la sala de diseño por casi 4 horas. No habló más de lo necesario. No sonrió. Pero, al final del día, dejó un archivo en mi escritorio con una nota escrita a mano. Buen trabajo, Félix. Bienvenido al equipo. Pequeña, doblada en 4, sin adornos. Sonreí, sin que nadie lo notara. Durante semanas, mi vida se volvió meticulosamente predecible. Llegaba a las 8, revisaba el calendario compartido que Nora actualizaba sin falta todas las noches, tomábamos café, cada uno el suyo, en silencio, y comenzábamos a trabajar. No hablábamos mucho fuera de los temas del proyecto, pero poco a poco, entre fórmulas complejas y revisiones de código, algo comenzó a ceder. Un comentario irónico aquí, una ceja arqueada allá. No eran sonrisas todavía, pero tampoco éramos completos desconocidos. Una tarde de martes, el servidor colapsó por una actualización mal ejecutada. No por nosotros, sino por el equipo de infraestructura. Sin embargo, el daño alcanzó nuestra rama del proyecto, y el cliente esperaba una entrega para el viernes. A las 5 de la tarde, la sala de coordinación parecía una caldera. Todos hablaban al mismo tiempo, menos Nora. Ella permanecía frente a su portátil como si el caos no existiera. ¿Estás bien con quedarte unas horas más?, le pregunté en voz baja. No hay alternativa, respondió sin dejar de teclear. Al anochecer, solo quedábamos nosotros dos. La mayoría había escapado en cuanto pudieron. Los que se quedaron lo hicieron para resolver cosas que en realidad podían esperar hasta mañana. Pero Nora no era así. Y yo, francamente, tampoco. A las 9, el sistema volvió a levantarse. El equipo de infra se disculpó con un correo genérico. Nora lo leyó en silencio y luego, sin mirar, dijo, «Mirar. Necesito aire. ¿Te importa si caminamos un poco?» No me sorprendió que no dijera quiero, sino necesito. Era precisa incluso con sus emociones. Salimos al pequeño jardín interior del edificio. Las luces tenues, el silencio de la ciudad a medio dormir, el olor a tierra húmeda tras una ligera llovizna. Ella caminaba con las manos en los bolsillos del abrigo. Yo, un par de pasos atrás, no quise forzar la conversación, pero fue ella quien habló. Trabajaste con ella 7 años, ¿cierto? No necesitaba decir su nombre. Sí, respondí. ¿Y nunca te diste cuenta? Me di cuenta de todo, solo que no quería verlo. Se detuvo. Me miró sin juicio. ¿Y ahora? Ahora lo veo, cada día, más claro. Asintió apenas. Luego, con un gesto inesperado, sacó un termo metálico de su bolso. Té de jazmín, lo hago yo. Sabe amargo, pero ayuda a pensar. Me lo ofreció sin ceremonia. Tomé un sorbo. Tenía razón, era amargo. Pero tenía algo. Honesto. ¿Siempre tan práctica?, pregunté, devolviéndole el termo. No siempre. Solo cuando aprendo a no repetir errores. Guardó el termo y se giró para volver al edificio. Pero antes de entrar, soltó algo como al pasar. No te pareces en nada a como te describieron. Me detuve. ¿Y cómo me describieron? Ella sonrió apenas, sin volverse, como alguien que siempre necesitaba ser el protagonista, y siguió caminando. Esa noche, al cerrar el portátil, me di cuenta de que el informe técnico ya estaba listo. Nora lo había terminado sola mientras hablábamos en el jardín. Lo había subido a la nube y me había dejado una notificación con la hora exacta. Justo a tiempo. No era la primera vez que trabajábamos hasta tarde, pero esa noche en el jardín marcó algo. No cambiamos nuestra forma de hablar ni nos volvimos más cercanos de inmediato, pero el silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era compartido. Al día siguiente Nora trajo 2 termos. No dijo nada al dejar uno sobre mi escritorio. Solo me miró un segundo, como para asegurarse de que lo había visto, y volvió a sumergirse en su pantalla. Era té de jazmín, igual de amargo, igual de honesto. La semana avanzó con entregas constantes, reuniones técnicas y revisiones interminables.
Nada fuera de lo común. Hasta que el viernes, cuando todo parecía transcurrir como siempre, un correo cambió el ritmo de la tarde. Retrasamos la revisión con el cliente al lunes por incompatibilidad de agenda. Tómense la tarde libre, han hecho un gran trabajo. Era de Emil. Nora levantó la vista desde su portátil, leyó el mensaje y me miró. ¿Tienes algo que hacer ahora? No. ¿Por? Quiero mostrarte algo. No pidió permiso. Solo se levantó y caminó hacia el ascensor. La seguí sin hacer preguntas. Salimos del edificio y caminamos 2 cuadras en silencio. Nora no hablaba, pero no parecía molesta. Solo estaba concentrada. Finalmente, entramos a un pequeño local escondido entre 2 edificios de oficinas. Una casa de té artesanal, nada pretenciosa. Mesas de madera sin barnizar, estantes con teteras de hierro fundido, y un aroma cálido que te envolvía como una manta. Aquí vengo cuando necesito pensar, dijo eligiendo una mesa junto a la ventana. Pidió algo en voz baja a la mujer del mostrador. Luego se sentó frente a mí y entrelazó las manos sobre la mesa. Supongo que te parece raro que te haya traído aquí. No lo decidiré hasta probar el té, respondí. Ella soltó una risa corta. Primera vez que la escuchaba reír así. No fue una carcajada. Fue una rendija. Solía venir aquí con alguien, antes de que las cosas se descompusieran. No pregunté. Ella continuó. Confundí admiración con algo más. Creí que estaba enamorada, pero en realidad solo quería que alguien validara lo que hacía, que alguien me notara. Eso no es amor, dije. No. Lo aprendí tarde. La mujer del mostrador trajo una bandeja con 2 tazas humeantes. Té de jazmín con piel de naranja. Un aroma más amable esta vez. ¿Y tú? Preguntó Nora soplando su taza. ¿Lo tuyo fue amor? Tomé un sorbo antes de contestar. Fue dependencia, inercia, necesidad de pertenecer a algo que, en el fondo, sabía que no me correspondía. Llamarlo amor fue mi forma de justificar lo que no quería perder. Ella asintió, sin sorpresa. A veces no queremos perder, aunque no sepamos qué estamos ganando. Quedamos en silencio un momento, mirando por la ventana cómo el sol bajaba entre edificios grises. Gracias por traerme aquí, le dije. Gracias por venir sin preguntar. Pagó la cuenta antes de que pudiera detenerla. Es mi ritual. Hoy lo compartiste. La próxima vez tú eliges el lugar. ¿Próxima vez? Pensé, pero no lo dije. Solo asentí. Caminamos de regreso sin apuro. En la entrada del edificio, justo antes de separarnos, me dijo algo sin mirar directamente. No soy buena con las señales. Si alguna vez te canso, solo dímelo. No me cansas, Nora. Me haces pensar distinto. Ella asintió, sin emoción visible, y se fue. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, subí al ascensor con una sensación desconocida. Curiosidad. El lunes comenzó con una normalidad engañosa. Café, terminales encendidas, auriculares puestos. Nora y yo revisábamos las últimas líneas del informe técnico para presentarlo al cliente. Todo encajaba. Demasiado. Mientras repasaba los archivos, algo llamó mi atención. Una sección del informe contenía cifras que no coincidían con las que habíamos cerrado días atrás. No era un error técnico. Era una modificación deliberada. Un número clave del coste de implementación había sido inflado. ¿Tocaste esto?, le pregunté a Nora, girando mi pantalla hacia ella. Ella frunció el ceño y tomó el mouse. No, esto no es lo que dejamos el viernes. Tecló una serie de comandos. Revisión de versiones. Aquí está. Se modificó el domingo a las 11:43 am. Nadie trabaja domingos aquí, ¿cierto? Solo en emergencias. Y esta no lo era. Un silencio tenso nos rodeó. Nora se levantó sin decir nada y fue directo al escritorio de IT. Volvió 5 minutos después con un documento impreso. La edición fue hecha desde el perfil de usuario de Carl. Carl era parte del equipo de análisis financiero, alguien con quien apenas había cruzado una palabra. Discreto, cumplidor, siempre con auriculares. No parecía el tipo de persona que se tomara atribuciones. Pero ahí estaba su nombre en la auditoría. ¿Crees que lo hizo por su cuenta?, pregunté. No lo sé, pero no fue un accidente. El asunto era grave. Si el informe con datos falsos llegaba al cliente, toda la credibilidad del equipo se vería comprometida. Respiré hondo y llevé el documento a Emil. No hizo preguntas. Lo leyó con calma,
Cerró la carpeta y dijo: «Déjamelo a mí. Gracias por traerlo». «Bien hecho». No fue necesario decir más. Volví a mi escritorio. Nora ya había restaurado la versión correcta del informe y enviado una notificación con la modificación. Había incluido mi nombre en la revisión final, no como autor, sino como responsable de calidad. «¿Por qué lo pusiste tú?», le pregunté. «Porque tú lo detectaste. Lo habría hecho cualquier persona atenta. No lo hizo cualquiera. Lo hiciste tú. No minimices tu trabajo». Sus palabras fueron secas, pero tenían un calor oculto, un respeto silencioso que empezaba a volverse familiar. Por la tarde, una reunión convocada por Emil hizo que Carl se despidiera con expresión de incomodidad. Nadie habló del tema abiertamente, pero los murmullos no tardaron. Algunos sabían que algo había pasado. Otros intuían que no era la primera vez que ciertos números cambiaban solos. La diferencia, esta vez, fue que alguien lo notó y lo reportó. No hubo escándalo, no hubo drama, solo consecuencias. Cuando el reloj marcó las 6, me puse de pie para irme. Nora seguía en su silla, revisando líneas de código como si nada hubiera ocurrido. «¿Todo bien?», pregunté. «Sí». Pausa breve. «No estás acostumbrado a que te respalden, ¿verdad?», sonreí ladeando la cabeza. «No, pero me estoy acostumbrando». Ella no respondió, pero por primera vez, cuando me despedí con un gesto, me devolvió uno igual. Y eso, viniendo de ella, era mucho más que una cortesía. Después del incidente con el informe, algo cambió en la forma en que los demás me miraban. No era admiración, era confianza, una confianza silenciosa, construida no sobre discursos o promesas, sino sobre acciones visibles. Un jueves por la mañana, Emil me llamó a su oficina. No era habitual. Él prefería hablar mientras servía café o revisaba gráficos con una pierna cruzada sobre el escritorio. «Estamos incorporando nuevos talentos al equipo, jóvenes, brillantes, pero sin mucha calle. Quiero que les muestres cómo se hace». «¿Mentoría?», pregunté. «No como esas que solo están en los carteles motivacionales. Quiero que los acompañes, que los desafíes, los empujes, los frenes cuando haga falta». «Eres bueno en eso, ¿lo sabías?». Me quedé en silencio un momento. «Solía hacerlo, sí». «Pues hazlo otra vez. A tu manera». El primer día llegaron 3 nuevos. Uno de ellos se llamaba Lucas. Jovencísimo, nervioso, pero con ideas veloces como relámpagos. A los 20 minutos ya me había explicado cómo una IA podía automatizar parte del análisis de clientes que yo hacía manualmente desde hacía años. Tenía razón en casi todo. Y aún así, no le creí del todo hasta que me mostró los resultados. «No está mal», le dije. «Pero la próxima vez, asegúrate de que tu modelo no dé falso positivo con clientes inactivos. Estás perdiendo un 12% de precisión». Su sonrisa se apagó medio segundo, pero volvió enseguida. Me gustaba eso de él, no se desinflaba con facilidad. Durante los días siguientes, los 3 aprendices empezaron a seguirme sin que lo pidiera. Observaban cómo resolvía conflictos, cómo priorizaba tareas, incluso cómo rechazaba correos innecesarios con un simple «este tema no suma». Era una especie de coreografía que ni yo sabía que tenía. Una tarde, Lucas me preguntó mientras esperábamos el ascensor: «¿Siempre fuiste así de... paciente?». Tuve que pensarlo. No, antes quería que todo pasara rápido. Ser el primero, el mejor, el más visible. ¿Y qué cambió? Me di cuenta de que todo lo importante en la vida pasa cuando no estás apurado. El ascensor llegó. Entramos. Él no dijo nada más. Solo miró su reflejo en el espejo del fondo como si intentara memorizar esa frase. Esa noche, me crucé con Nora en la cocina común. Estaba preparando su infusión habitual. Esta vez, canela y manzanilla. «He visto cómo los miras», dijo sin girarse. «¿A los nuevos?» «Sí, no con condescendencia. Con atención. Te respetan, te imitan, y tú no los frenas. Eso es raro. Yo también fui como ellos, solo que nadie tuvo mucha paciencia conmigo». Ella se giró con las 2 tazas y me tendió una. No discutí. La tomé. «¿Y tú? ¿Tuviste mentor?», le pregunté. «Sí», dijo, tras pensarlo. «Un profesor de programación, frío, exigente, brillante. Me hizo llorar más de una vez, pero fue el primero que me dijo: no tienes que caerle bien a nadie.
Solo hazlo bien. Y eso hiciste. Y eso sigo haciendo. Nos sentamos en el pequeño sofá junto a la ventana. El vapor de las tazas empañaba ligeramente el cristal. ¿No extrañas a veces tener a alguien que te diga cuándo estás haciendo las cosas bien? Pregunté. A veces, pero cada vez menos. Se quedó mirando el interior de su taza. Entonces, dijo algo en voz baja, como si lo estuviera ensayando para sí misma. Es más fácil confiar en alguien que te respeta, sin esperar que seas diferente. No dije nada. No había nada que añadir. Solo asentí, lentamente, y tomé otro sorbo. La manzanilla estaba más dulce que el jazmín. Comenzó como algo práctico. Habíamos salido tarde de una reunión con el cliente, y ninguno de los dos tenía ganas de volver a casa a cenar solo. Nora fue la primera en romper el silencio, mirándome con esa expresión neutra que ya había aprendido a leer. ¿Cenas fuera o solo vives de café? Depende del nivel de caos del día. Respondí. Hoy fue nivel 3, caos intermedio. Te invito a ramen. No discutí. Caminamos 5 cuadras hasta un local escondido. Pequeño, con faroles rojos colgando del techo y un silencio casi de templo. Pedimos sin hablar mucho, como si hubiéramos venido 1000 veces. Comimos sin apuro. Nora soltó los palillos a la mitad y se recostó en el respaldo, cruzando los brazos. Hay una pregunta que me ronda desde hace días, pero no sabía cuándo hacerla. Hoy suena como buen día, dije, dejando mi taza de té a un lado. ¿Qué hiciste cuando todo se vino abajo? Después de todo. Tuve que pensar antes de responder. No grité, no me vengué, no busqué demostrar nada, solo me fui. Me senté en silencio y dejé que todo el ruido se apagara. Ella me observó como si esa respuesta no fuera la que esperaba, pero tampoco la decepcionaba. ¿Y dolió? Claro, pero dolía más quedarme donde ya no me veían. Nora bajó la mirada, como si esa frase la tocara más de lo que quería mostrar. A veces me pasa eso. Hacerme visible cuesta. A mí misma incluso. Tengo esta idea de que si me muestro la gente me va a usar. O a descartar. ¿Y conmigo? Pregunté, sin intención de ponerla incómoda. Ella tardó unos segundos. Todavía estoy viendo. Sonreí. No por soberbia, sino por la honestidad de su respuesta. Después del ramen, caminamos sin rumbo por calles medio vacías. No dijimos mucho más, pero el silencio no pesaba. De hecho, se sentía como un lenguaje propio, distinto. En los días que siguieron, empezamos a almorzar juntos sin planearlo. A veces en la sala común, a veces en alguna mesa del parque al lado del edificio. Las conversaciones se alargaban. Hablábamos de libros, de películas, de errores y de esas decisiones absurdas que uno toma por miedo o por costumbre. Una tarde, mientras esperábamos que se renderizara un prototipo, ella me preguntó de pronto, ¿cuál fue la última vez que te emocionaste por algo sin saber por qué? No supe qué responder al instante. Luego, sin pensarlo demasiado, dije, la primera vez que te vi escribir una nota a mano. Fue tan raro, como ver una grieta en una pared perfecta. Ella no dijo nada, pero su mano rozó la mía sobre el escritorio. No la aparté. Tampoco avanzamos. Solo permaneció ahí, apenas un segundo. Un gesto mínimo, pero suficiente para saber que algo se estaba moviendo. Las conversaciones no terminaban. A veces las dejábamos en pausa, como si intuyéramos que habría más, y eso, de alguna forma, me emocionaba. Era una mañana como cualquier otra. El cielo gris, el café amargo, y Nora con su trenza perfectamente recogida, concentrada en una hoja de cálculo. Pero en mi bandeja de entrada había algo que rompía el patrón. Un correo de Emil, marcado como urgente. Reunión a las 11, tema confidencial, asistencia obligatoria, sala 2. No era su estilo. Emil no usaba la palabra urgente con ligereza, ni tampoco confidencial. A las 11 en punto, entré en la sala. Estaban todos los directores, algunos miembros del equipo legal y, para mi sorpresa, una mujer que reconocí al instante. Era parte del equipo ejecutivo de ThunderTech, pero con sede en Europa. Solo había oído su nombre en correos formales. Se presentó con voz firme. Luego, Emil tomó la palabra. Como sabrán, recientemente se han detectado irregularidades en ciertos contratos firmados por empresas con las que ThunderTech trabajaba antes de renovar nuestra política de auditoría. Un leve murmullo recorrió la sala.
Hemos recibido documentación anónima que indica prácticas de favoritismo, modificación de reportes y encubrimiento interno en una de nuestras antiguas asociadas. No dijeron el nombre, pero no hacía falta. Sentí como mi espalda se apoyaba un poco más en la silla. En los documentos, continuó Emil, aparece un nombre que conocimos hace poco, Rowan del Valle. El murmullo se intensificó. La ejecutiva alzó la mano, pidiendo silencio. Este sujeto, según los datos, habría sido promovido sin cumplir los requisitos internos y estaría vinculado a la manipulación de varios informes técnicos y decisiones financieras en beneficio propio. Todo bajo la supervisión y aparente complicidad de una figura directiva. Una mujer, otra pausa, otra omisión intencional. Debido a esto, ThunderTech ha decidido suspender todo vínculo con dicha empresa hasta que concluya la investigación legal. Asimismo, los clientes compartidos ya han sido informados. Nadie me miró directamente. Nadie dijo mi nombre. Pero todos sabían quién había trabajado antes con esa empresa y quién no había hablado ni una sola palabra en su defensa. Era irónico. Yo no había enviado ningún informe. No había hecho ninguna denuncia. Todo lo que hice fue irme en silencio. Y, sin embargo, la verdad se abrió paso sola. Después de la reunión, salí a tomar aire. Estaba en el patio cuando Nora apareció a mi lado, sin hablar. Solo se paró junto a mí, con su termo habitual. Me ofreció un poco. Lo acepté. ¿Supiste algo de esto antes?, preguntó. Negué con la cabeza. No, me tomó por sorpresa. Aunque no me sorprende. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Sí. No siento satisfacción. Pero sí, justicia. Ella asintió, y por primera vez me miró sin esa armadura invisible que siempre llevaba encima. Me miró como alguien que entendía exactamente lo que sentía. Como alguien que, por un instante, no analizaba, ni controlaba ni se protegía. Solo estaba ahí. Hiciste bien en no mancharte las manos, dijo. No fue por virtud, fue porque ya no me interesaba ganar. Solo quería paz. Se acercó medio paso más. A veces, la paz es la forma más pura de victoria. Permanecimos allí, en silencio. El viento movía las hojas caídas por el suelo de piedra. No hubo frases dramáticas, ni abrazos, ni promesas. Solo eso, presencia, miradas limpias y un té compartido sin apuro. El evento de fin de trimestre no era una fiesta. ThunderTech no hacía fiestas. Era una jornada de conexión transversal, como le gustaba llamarla a Emil. Traducción: tragos suaves, luces tenues y demasiadas personas tratando de parecer relajadas. Llegué con mi camisa más neutral. No buscaba destacar. Ya no lo necesitaba. Nora llegó 20 minutos después, vestida con un conjunto azul oscuro que no era elegante, pero sí perfectamente ajustado a ella, sin adornos, sin intención de llamar la atención. Y aún así, la sala pareció reajustarse cuando entró. Nos saludamos con un gesto, como siempre. Ella tomó una copa de vino blanco. Yo, agua con gas. Durante un rato, ambos circulamos en círculos separados. Charlas con otros equipos, intercambios breves. Yo notaba su presencia de reojo, pero no interfería. Sabía que ella haría lo mismo. Hasta que, en un momento entre canciones de fondo y risas dispersas, alguien se acercó a mí. Un rostro conocido. Félix Navarro. No pensé verte por aquí. Supongo que el ascenso no te quitó las ganas de socializar. Era Diego, un ex colega de mi antigua empresa, de los que sabían mirar con una sonrisa torcida sin mover los labios. No me ascendieron, dije. Solo me dejaron trabajar tranquilo. ¿Y Gwendolyn? ¿Sigue con su actor de reparto? No respondí. Digo, ahora que todo se está sabiendo, debe darte cierto gustito, ¿no? Verlos caer. No, me da lo mismo. Claro, claro, dijo, como si no pudiera aceptar mi indiferencia. Entonces, su mirada se desvió por encima de mi hombro. Bonita tu compañera de equipo, aunque un poco fría, ¿no? Seguro es de las que... No lo dejé terminar. Nora no está disponible para tus opiniones. Él alzó las manos, teatral. Tranquilo, campeón. Solo era un comentario. Lo vi alejarse como un chiste malo que nadie pidió. Y antes de que pudiera darme la vuelta, Nora estaba a mi lado. No sé cuánto había escuchado, pero su expresión era neutral. Lo que me dijo, en cambio, no lo fue. Gracias por eso. No hice nada especial. Sí lo hiciste.
Elegiste no reírte, no quedarte callado. Eso es especial. Nos quedamos ahí, al borde de la pista de luz cálida. La música era baja, casi inexistente. ¿Quieres salir un momento?, le pregunté. Sí. Fuimos a la terraza. Nadie más estaba allí. La ciudad se extendía frente a nosotros como una masa de ventanas encendidas y tráfico mudo. Nunca me sentí tan cómoda con alguien, dijo sin mirarme directamente. ¿Y eso te asusta? Me intriga, me obliga a pensar. ¿Y qué piensas? Silencio, un suspiro. Pienso que te quiero cerca, pero no sé cómo hacer eso sin sentir que estoy perdiendo el control. Me apoyé en la baranda, junto a ella. Yo tampoco sé, pero no necesito que controles nada, solo que estés. Por primera vez, buscó mi mano sin pedir permiso. Sus dedos eran cálidos, decididos. No apreté, solo dejé que se quedara ahí. Nos quedamos mirando la ciudad, en silencio. La luz baja detrás de nosotros, la brisa de abril en la cara, y nuestras manos enlazadas con una naturalidad que no pedía explicaciones. Un año exacto desde que me fui. No lo recordé por el calendario. Lo supe por la sensación. La misma hora, la misma estación, el mismo aire con olor a cambio. Pero ahora todo era distinto. El reloj marcaba las 8. Estaba en un hotel discreto, cerca del centro de conferencias. Habíamos llegado la noche anterior para un congreso donde presentaríamos un nuevo producto desarrollado por nuestro equipo. Un proyecto que, desde su primera línea de código, llevaba la firma compartida de Nora y mía. Ella todavía dormía. En su lado de la cama, su portátil semiabierto, su cuaderno de notas lleno de fórmulas y un sobre sin abrir. Lo reconocí. El sobre de la organización del evento. Dentro habría una tarjeta con nuestros nombres y cargos. Me senté al borde de la cama. Miré por la ventana. Ciudad nueva, pero la misma inquietud dulce de siempre antes de una presentación. Nora se giró bajo las sábanas, sin abrir los ojos. ¿Ya estás repasando todo en tu cabeza?, murmuró con la voz rasposa del amanecer. No, solo estaba recordando. ¿Qué? Hoy hace un año que dejé la otra empresa. Abrió los ojos lentamente. ¿Y te pesa? No, es solo interesante. Lo diferente que se siente estar aquí, ahora. Ella se incorporó, aún adormilada, y apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Y si hoy lo celebramos como nuestro aniversario? ¿De qué? De tu libertad. Sonreí. ¿Y qué se hace en un aniversario así? Se cena algo bueno, se pide un vino decente, se ríe mucho, y se repite cada año. Me gusta. A mí también. El evento fue un éxito. Nuestra presentación recibió atención, preguntas genuinas, propuestas de colaboración. Pero lo que más me quedó fue lo que ocurrió después. Ya de noche, de vuelta en el hotel, Nora trajo una pequeña caja de papel reciclado. Dentro, una pluma fuente. Para que sigas escribiendo a mano, dijo. ¿Por qué? Porque hay cosas que merecen más que un clic. Tomé la pluma. No dije nada. No podía. Me senté, abrí mi libreta de siempre y escribí. Hoy, por primera vez, no siento que debo nada, ni a nadie, solo estoy donde quiero estar. Ella se sentó frente a mí, tomó mi libreta, leyó sin pedir permiso y luego la cerró con cuidado. Feliz aniversario, Félix. La besé, lento, sin duda, sin ruido. El tipo de beso que no cierra nada, sino que empieza todo.